sea, un dato para todo un mes, ¿sí? Para enero, para febrero, para marzo, para abril, y eso es bueno y es malo. O sea, primero, porque no tenemos mucha información, pero segundo, que ese H es un H que sí me representa a mí el comportamiento promedio de un sitio, ¿sí? Entonces es mucho más confiable. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese dato? Si nosotros tenemos ese dato y nosotros queremos mejorar la radiación inclinando el colector, entonces vamos a tener que ver el efecto que tiene el, la inclinación del colector sobre el aumento o la disminución de ese valor, del H, ¿sí? Entonces, sobre ese valor del H. Entonces, nosotros tenemos que convertir ese H promedio, tenemos que convertirlo, ¿sí?, en un QS beta promedio, donde pues este QS beta es el H multiplicado por un factor que tiene que ver con beta y que tiene que ver con la declinación principalmente, porque el sitio, pues supuestamente nosotros no estamos en un sitio y no vamos a cambiar del sitio y vamos a mirar el efecto que tiene el H mes a mes o qué efecto tiene por inclinarlo, por inclinar el colector. Entonces hay que pasar de este a este. Ya habíamos visto que pues la fórmula eh, bien simplificada o una fórmula que nos sirve es decir que ese H es igual a H menos H sub D promedio multiplicado por el coseno de teta promedio sobre el coseno de teta z promedio más H difusa por el coseno cuadrado de beta medios más densidad de piso por H por seno cuadrado de beta medios. Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal aquí son dos. Primero, calcular los promedios. Sí, calcular los promedios del coseno y el coseno de teta z para sacar este valor que hemos llamado el R sub B promedio. Y el otro, pues, sería que tenemos que estimar el H sub D promedio, porque no lo dan. O sea, no solamente nos dan el H. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos para eso. Entonces tenemos dos problemas. Si nosotros estamos inclinando el colector, pues esa inclinación del colector la podemos hacer de distintas maneras, dependiendo de la situación física que nosotros tengamos y de pronto estamos limitados a esa situación. Entonces vamos a mirar qué posibilidades tiene. Si usted, por ejemplo, tenemos una casa que desafortunadamente está digamos, orientada en esta dirección norte-sur, o sea, que las aguas estas del techo, que están las tejas, ¿sí?, que las aguas del techo están mirando para el este o para el oeste, porque si están mirando para el sur, pues no hay problema. Lo podemos poner, si nuestras aguas están así, en vez de estar así como están es así, y tenemos el plano horizontal, y nuestras aguas es así, nuestra casa está hecha así, pues ya sería otro cuento, ¿sí? Porque si este es el sur, pues, y el sol, pues sabemos que el sol se mueve, digamos, siguiendo esta trayectoria, y aquí el sol se mueve siguiendo la misma trayectoria, de este a oeste, de la hora del amanecer hasta la hora del anochecer. Entonces, aquí vamos a tener, pues, aquí no tendremos mucho problema porque nosotros podemos, nuestro colector lo podemos, si lo ponemos acá, ¿sí?, siguiendo lo ponemos sobre nuestra agua del techo, pues estará mirando al sur, ¿sí? Estará mirando al sur. Pero en ese caso no tenemos tanto problema, pues sí, lo tenemos inclinado y tenemos que calcular el coseno de teta de, esta, de este colector mirando al sur, que ya hemos visto que tiene una formulación analítica, ¿sí? Fácil. Pero
si nosotros nos toca por la construcción que nosotros tenemos, que tener que poner el colector, o sea, es decir, para inclinarlo, voy a aprovechar la inclinación que tiene el techo y lo coloco así, pues este colector no estará mirando al sur, sino estará mirando con un gama de pared igual a menos 90 grados. O si lo pongo aquí, siguiendo la trayectoria de este techo, ¿sí? Para aprovechar el techo, que es lo que hace la gente, pues tendrá un gamma sub P de la pared mirando hacia más 90, mirando hacia el oeste. En cambio, este tiene un gamma sub P igual a cero, o sea, su azimut de pared está... Ese azimut pues está cambiando continuamente porque el Sol al moverse aquí, pues él va teniendo un azimut solar variable. Por lo tanto, la inclinación de los rayos solares van cambiando con la hora del día. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Para el caso cuando está mirando al sur, entonces tenemos dos opciones. Para calcular el coseno de teta promedio, ¿sí? Tenemos dos opciones. O que la superficie esté mirando al sur, ¿sí? Como esta, o que la superficie no esté mirando al sur. Porque para el coseno de teta z sí no hay problema para calcular su media. Esa, esa es no tiene complicación porque no ni está mirando para allá ni está mirando para acá. Entonces, si está mirando al sur, nosotros tenemos, acuérdense que tenemos dos opciones. Tenemos la opción analítica, que se acuerde que para calcular la relación de coseno teta sobre coseno teta z promedio, que era, si mal recuerdo la fórmula, pues ustedes sabían, coseno de teta se está mirando al sur. Acuérdense que estamos por el mirando al sur. Tenemos una fórmula analítica que dice que es igual a coseno de declinación por coseno de phi menos beta, porque es en el sur, por seno de la hora de amanecer más omega SS sobre 180 por pi por eh, seno de declinación, seno de latitud menos beta, sobre, pues lo mismo, pero con coseno de declinación, coseno de latitud, seno de la hora de amanecer. Esta es la hora de amanecer en phi menos beta y esta es la hora de amanecer sobre hora de amanecer en sobre 180 por pi por seno de declinación, seno de latitud. Aquí dice seno de latitud pelada, aquí seno de latitud menos beta, ¿acuerdo? Entonces, esta es la fórmula, tenemos una fórmula analítica por esto. Pero nosotros podemos tener otra alternativa para calcular el coseno de z como la sumatoria de los cosenos sobre la sumatoria de los cosenos en el día. ¿Sí? La sumatoria de los cosenos me da, si la sumatoria de los cosenos la divido por el número de datos que yo tome, pues me da un coseno promedio, ¿sí? Me da un coseno promedio. Unas veces vale más, el coseno va variando distinto. Entonces yo puedo hacer y esta sí es fácil porque esta es simplemente calcular los cosenos individuales en cada hora, o sea, yo hora a hora, entonces lo puedo hacer por una tabla. Sí, lo puedo hacer en una tablita. Yo puedo coger para cualquier día, hacer una tablita y calcular eso más exactamente. Y esas tablitas, pues también ustedes saben que en el ES hay dos maneras de hacer tablas. Una tabla, digamos, yo la llamo forzada, la que yo mismo pongo el parametrizada. ¿Sí? Parametrizada quiere que digo, yo mismo doy los valores de la hora, porque esto es función de la hora del día, o una tabla, digamos, de array, o sea, donde el array es el que él mismo hace la parametrización. Entonces aquí lo que hace es un vector de cosenos. Entonces habrá un coseno de teta sub i, que lo voy calculando, luego lo sumo y lo voy a determinar. Sí, lo sumo y calculo la sumatoria. La divido por n, pero aquí fíjate que la n en este caso no tiene ningún efecto porque la n sobre la n, pues se cancela y solamente con la sumatoria tendré.
Es lo mismo, ¿sí? Entonces solamente tengo que sumar los cosenos de teta sub i, sumatoria de los cosenos de teta sub i cada hora, parametrizada ya sea por mi cuenta o parametrizada en un array. Ahora, el otro caso es que no esté mirando al sur. La misma cosa. Entonces aquí tendré que ya no podré utilizar, no tengo las dos opciones, porque ya no podré utilizar esta fórmula. La analítica ya no existe. Solamente tengo la opción discreta. ¿Sí? Esto es discretizar, es coger chubí, o sea, pedazos y pedazos a distintas horas. Entonces solamente tengo la opción discreta. Solamente. En este caso solamente tengo la opción discreta de coger los, o sea, en este caso tendría el coseno de teta, pues sería, este sería el vector, miren ustedes, el vector normal, y como el rayo de sol está viniendo cada vez distinto, de acá, 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 pero tenemos un problema cuando está mirando acá, que cuando está mirando acá llegará un momento en que habrá una hora límite, en la cual de ahí para abajo ya no hay más hora. Entonces tengo que tener en cuenta eso. O sea, la sumatoria de los cosenos la tengo que hacer apenas hasta aquí, hasta esta hora. Después no puedo hacerla porque no tiene sentido. Así haya radiación, esa radiación no va a llegar a la superficie. Entonces, en este caso, la sumatoria de los cosenos de teta sobre la sumatoria de los cosenos de teta z, esta se hace hasta la hora, esta sumatoria se hace hasta la hora que haya sol, que irradie. Y esta sí se hace todo el día, ¿sí? Porque estamos perdiendo el resto. O sea, en ese momento el h, así haya h, esos h se convierten en cero. Y así haya coseno, yo no puedo calcular. Entonces, esto es lo que vamos a mirar hoy. O sea, primero vamos a probar que este método es igual a este. ¿Sí? Primero que vamos a probar que este método es igual a este. Que la forma analítica para cuando está mirando al sur es una forma que puedo indiferentemente tomar esto. Pero ¿cuál es la ventaja de este? De que el método discreto sirve para ambos. Sirve para ambos. Entonces, es mejor utilizar el método discreto también porque no tengo que ponerme a saber integrales, sí, saber que la integral del coseno es seno para poder hacer esa integral. No tengo que saber eso. Entonces, yo puedo hacer discretamente tanto esta como esta. Claro que aquí en el caso de esta, de que no está mirando el sur, tengo un problema adicional, que es que tengo que mirar hasta qué hora, como lo ven usted aquí, hasta qué hora el sol está llegando a la superficie, porque llega un momento en que no. Tanto si está mirando para el este como si está mirando para el oeste, o si está mirando para otro lado. O sea, yo aquí estoy mirando los casos fáciles, pero podría estar mirando para el suroeste. En el caso este, tendríamos, si estamos mirando que nuestro agua, que nuestro colector está mirando lo que tenemos colocado, es sobre la pared, sobre el techo, sobre el techo que está mirando hacia el oeste, pues la hora será otra, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta que el sol hace esta vuelta, entonces la hora en la cual desde el amanecer hasta el anochecer, en la cual será que de las 7 de la mañana, digamos si estamos a las 7 a.m., por ahí a las 9 de la mañana es que empieza este sol a llegar aquí, y después es que es efectivo, después de las 9. Aquí será desde las 7 hasta las 3 de la tarde bien, pero aquí desde las 9 hasta la hora del anochecer, bien. Entonces, esta hora es la que hay que buscar, dependiendo de cómo se tiene, cómo va variando el coseno, cómo va variando el coseno. O sea, geométricamente está claro esto, o hay alguna duda. Está claro. El problema será, digamos, evaluar esto, ya, cómo hacemos esto, ya sea si lo hacemos por una tabla parametrizada o si lo hacemos por una tabla de array. Eso ya es la programación. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer aquí. Aquí también podemos hacer una tabla parametrizada o una tabla de array. Pero el problema de esa tabla es que en esta tabla hay que tener cuidado el momento en que el coseno, ¿sí? Entonces, ¿cómo será ese cuento? ¿Qué pasará en este momento? ¿Cuánto valdrá el coseno de teta límite en este momento? ¿Cuánto valdrá el coseno de teta? ¿Cuánto valdrá? Profe, una preguntita.
¿Cuánto? Una pregunta. Sí, señora. Cuando yo uso la forma discreta para calcular los cosenos, o sea, entre analítica y discreta, o sea, es más recomendable hacer la analítica cuando tengo cantidad de horas. ¿Cómo si cantidad O de sea, horas? No, pues cuando debo la analítica, calcular fíjese, el promedio, la analítica solamente se puede aplicar cuando está mirando al sur, porque mirando cuando al esté sur, mirando, sí. cuando está mirando al sur, porque fíjese, usted un colector que esté mirando al sur, pues este colector todo el día no tiene problema con eso, no tiene problema con el sol. O sea, él siempre recibirá desde la hora del amanecer el coseno nunca, él siempre estará recibiendo sol. Entonces no tiene problema. Y puedo aplicar entonces la fórmula desde la hora del amanecer hasta la hora del anochecer, ¿sí? Matemáticamente. Pero en este caso, pues yo tendré que hacer discretamente. Ahorita lo hacemos, ahorita voy a hacer, yo tengo el ejemplo ahí hecho en LES, donde comparo este con este. Ah, ok. Yo ahorita les hago el ejemplo concreto de eso. Yo estoy solamente aquí generalizando para que lo vean digamos, la visión global, ¿sí? De que uno sepa en qué camino, digamos, cuando usted le presenten un problema, por dónde se va, por dónde se tiene que ir. Si se va por este método, si le dicen que mirando al sur, pues entonces se mete por este, se puede meter por este. Si le dicen que no está mirando al sur, entonces tiene que caminar por este lado, porque esto no lo puede aplicar. ¿Me entiende? Esos son los mapas conceptuales para que que tiene que tener en la cabeza para saber qué tiene que hacer. Lo que pasa es que ustedes a veces se van a les dan una cosa mirando al sur y van y aplican esta. ¿Sí? Van y aplican esta y esto no se puede aplicar aquí, porque esta supone que todo el día está recibiendo y está mirando el sur y eso no es. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiero que este mapa conceptual lo tengan claro. Lo tengan claro. Entonces ahora sí vamos, el método analítico pues es reemplazar esta fórmula y el método discreto pues es calcular los cosenos teta sub i en cada momento. Vamos a, ya sea por tabla o parametrizado. Vamos a hacerlo. Entonces, por eso les pregunto, digamos conceptualmente, ¿está claro que el hecho de cómo es que se mueve el Sol y qué efecto produce ese movimiento sobre este cálculo del coseno de teta sobre el coseno de teta z promedio? No creo que haya problema. ¿Sí? Bueno, entonces pasemos ya a lo práctico. A lo práctico es ir al IES. Entonces, en el IES vamos a hacer todos los casos. Ay, esta maldita. Entonces empezamos con el caso parametrizado, que es muy sencillo. Parametrizado. Hacer una tabla parametrizada es esto. Yo digo, voy a mirar en el día tal, en el día 81, por ejemplo, en tal latitud y con un plano inclinado 20 grados, ¿sí? Y estamos, digamos, mirando al sur. Este es el caso de mirando, voy a parametrizar para el caso mirando al sur, que empezamos el más fácil, ¿sí? O sea, porque fíjate que en el este hay dos, el método de la tabla, ¿sí? El método de la parametrización se puede aplicar mirando al sur o le puede aplicar mirando que no esté mirando al sur. Entonces, estoy por este camino. Una tabla parametrizada mirando al sur. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Una tabla parametrizada mirando al sur. Entonces, esa tabla parametrizada es esto, es así de sencillo. ¿Qué es lo que hago? Pues calculo el coseno de teta con la fórmula que tiene, mirando al sur, que es coseno de declinación, coseno de latitud menos beta, por coseno de la hora que va siguiendo, coseno de declinación, coseno de latitud menos beta, que es el coseno de teta, que es la fórmula que habíamos visto para cuando está mirando al sur. Hora a hora, hora a hora, siempre aquí coseno. Y coseno de teta, pues la formulita típica, coseno, coseno, coseno de la hora, seno de declinación, y ya, y lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Pues parametrizar por omega. Entonces construyo una tabla para esta latitud 20, para esta inclinación 20, para esta latitud 40, el día 81, y calculo el coseno de teta. Y puedo calcular, inclusive, pues puedo calcular aquí, en este caso, al final podría calcular la relación entre los dos, a ver cómo me va, ¿sí? Si hago la suma, pero no, aquí no puedo hacer la suma porque en una tabla parametrizada ese es el problema. Yo digo, tengo la tabla parametrizada, que es esta. ¿Qué es una tabla parametrizada? Pues una tabla parametrizada es aquella en la cual yo parametrizo por la hora, digo, a las 7 de la mañana, aquí me he puesto digamos que amanece a las 7 y anochece a las 5. Entonces, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, yo mismo doy los datos.
Eso me toca a mí, poner estos datos. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla parametrizada con una tabla RAI? Que estos datos yo le digo que me los haga automáticamente la tabla, no los doy. Obviamente eso implica programación, pero es más fácil ¿no? Que yo mismo lo hago, pero usted tiene la dificultad de que no me hace la sumatoria. Simplemente me da los valores. 0,24, 0,46, 0,66. Él me va dando los cosenos, tanto el coseno de teta z como el coseno de teta, del teta que estoy real, el coseno de la superficie inclinada. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues yo sumo todo esto y lo divido aquí hay 11 corridas, pues lo divido por 11 y esta lo sumo y lo divido por 11, pero como 11 es igual a 11, en este caso, entonces, y todos los cosenos están dando positivos, ¿sí? O sea, coseno positivo quiere decir que el sol le está pegando a la superficie, entonces por eso yo simplemente sumo esto y la división entre esos dos me da el famoso R sub B, coseno de teta z promedio sobre coseno de teta z, coseno de teta promedio sobre coseno de teta z promedio. ¿Listo? Entonces, así de fácil es calcular un coseno de teta z promedio. Pero, digamos, ahí está la otra opción, que también tenemos que hacerlo eso a través de una tabla parametrizada. Entonces vamos a mirar cómo lo haríamos con una tabla parametrizada. ¿Sí? Entonces, en ese caso sería un duplicate. Yo mismo construyo la tabla. Ya no puedo decir que yo pongo el 75, yo pongo el 60, sino que tengo que decirle obligadamente que 75 es mi inicialización, pero yo le digo calcule los otros omega sub i como el anterior más tanto. En este caso puse más 15, ¿sí? Más 7,5, o sea, cada media hora. Entonces yo hice mismo mi tabla, yo voy haciendo mi tabla y voy guardando en mi tabla los cosenos de teta sub i y cosenos de teta sub i, o sea, la fórmula es la misma. Las dos fórmulas anteriores son las mismas. ¿Sí? Ustedes los ven acá. ¿Sí? Entonces los voy calculando. ¿Y qué hago? Después de que haga la tabla, que yo mismo la construyo, la parametrización la hago dentro de la tabla, no tengo que ponerme a parametrizar. Yo le digo, ahora, como he guardado los cosenos, los he guardado en un vector, coseno de teta sub i, eso es discretizar, entonces ahora sumo los cosenos. Entonces, hago el acumulado de los cosenos de teta y el acumulado de los cosenos de teta z, los inicializo como el primero y luego hago un for, un duplicate, sumando. Coseno acumulado es igual al coseno acumulado anterior más el coseno de ese J, el J2, el J3, el J4. Y después, entonces calculo la relación. Después, entonces, ustedes ven que puedo decir que el coseno acumulado, ¿dónde queda? El coseno acumulado medio quedará en el 21, la suma, y lo divido por 21 datos. O sea, al hacer 17.5 me van a dar 21 datos. Ahorita miramos en la tabla. Y el R sub B será la relación entre ese coseno acumulado de teta sobre el coseno acumulado de teta z. Esta es la diferencia entre hacer la tabla parametrizada y que me toque a mí poner los omegas allá en la tabla, o que la tabla misma me lo haga, el programa mismo me lo haga automáticamente. Obviamente que esto significa un esfuerzo de programación, ya no es tan fácil como nosotros. Nosotros no tengo que programar nada, simplemente ustedes vieron que tuve que poner estas dos formulitas y se acabó. En cambio aquí tengo que ponerme a hacer esto, pero tengo la ventaja de que yo puedo acumularlo y me sale todo de una vez. En este caso lo hice por tabla, pero además lo hice también analíticamente. O sea, yo quiero comparar. Hice el programa para comparar por la fórmula analítica. Entonces, recuerden, la fórmula analítica necesitaba las horas de amanecer y las horas de anochecer. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Y los cosenos de teta eran los promedios ya, que era con la fórmula coseno de latitud, coseno de inclinación, por coseno de la hora, por el seno. O sea, al hacer la integral aparece el seno. Y aquí aparece el omega S, y entonces esa sería la fórmula analítica. De las dos maneras, pues tiene que dar lo mismo. Entonces yo voy a decirle, bueno, entonces córrame este programa. ¿Sí? Ya la tabla la construye él, ya no tengo que hacer tabla. Solve tabla ya no hay. Yo le digo, resuélvame esto, que usted mismo me hace la tabla. Entonces le digo, corra. Entonces él me hace la tabla. Entonces mire que la tabla me la hizo.
Entonces él va construyendo los omegas. Aquí lo puse, no la puse cada hora, sino lo puse cada media. Entonces, pam, 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 pam. Aquí estoy la hora, las 7, las 7:30, las 8. Esto lo construí, eso le indiqué que me los construyera cada 7, 5 grados y él me va calculando, mire, los cosenos de tetas, los cosenos de tetas. Pero además, yo puedo calcular el acumulado, ¿sí? Porque acumulo 0,294, pues quedó primero aquí. Pero yo le sumo 0,294, 12,94 más 0,19, me da 0,32. Entonces voy acumulando. Entonces aquí me queda el acumulado, tanto el coseno de teta como el coseno de teta z. Y al final, en el ítem 21, que es el de la hora de la tarde, de las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde, tengo que en este número está el acumulado, tanto el coseno teta. Entonces yo puedo dividir este coseno por este coseno. Puedo hacer dos cosas, o la divido por 21 y esta la divido por el 11, el 749 lo divido por 21, o el 1149 lo divido por 21 y relaciono este con este y me da el R sub B. O simplemente divido este por este, porque el N es el mismo. Entonces, es más fácil porque simplemente la sumatoria esta le digo. Entonces, por eso le digo, aquí en el 21, en el ítem 21 del acumulado, quedó ese acumulado. Entonces, por eso aquí en el código digo yo, el R sub B es igual al coseno acumulado en el ítem 21, que allá quedó el acumulado. Y divido este por este y me da el R. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a mirar que la respuesta es la misma. Miren acá, el programa tiene su tabla, construye su tabla, pero además calcula los R sub B. Mire que da exactamente lo mismo. El R sub B es el que calculé por la fórmula analítica y el R sub B 1 es el que calculé por la fórmula de la tabla. Luego, es indiferente calcularlo por cualquiera de los dos. Aquí lo que quiero ver es, por ejemplo, en este caso, ¿por qué es el R sub B es menor que 1? Vamos a mirar la situación. ¿Qué caso es el que estamos hablando? Quisiera que miráramos, trasladarlo eso a lo físico. Trasladarlo eso a lo físico. Acuérdense que este caso que estamos analizando es para una superficie mirando al sur nada más. Entonces, estamos en el día 81, recuerden eso, en una latitud 40 y estamos inclinando 20 grados. 20 grados, ¿sí? Menos 20 grados. Menos 20 grados. Aquí hay un negativo. Entonces vamos a mirar físicamente eso que es. Entonces vamos a mirar eso, trasladarlo más o menos a una figurita. A ver cuál es el caso. Entonces estamos. Aquí está la Tierra. ¿Cuál es el caso que estoy mirando? Estoy hablando de un sitio de latitud 40, por aquí. Tengo su plano horizontal aquí. ¿Sí? Ese es el caso. Bueno, sumamos que eso me quedó horizontal. El Sol, como estamos en el día 81, sabemos que el Sol viene por el ecuador, o sea, la declinación vale 0. ¿Sí? Entonces viene el Sol por aquí. Si nosotros tenemos que esta sea la normal a la superficie, esta es la normal a la superficie, entonces vemos que el coseno de teta z es este. Este es el coseno de teta z. ¿Y qué pasará si nosotros lo inclinamos menos 20 grados? Porque si yo cojo ese colector y lo inclino menos 20 grados, quiere decir que en vez de mirarlo 20 grados hacia el sur, menos 20 grados es ponerlo hacia el norte. Vamos a inclinarlo más 20 grados, o sea, que lo miremos al sur, o más 30. Entonces, yo lo inclino para acá, lo inclino positivo, o sea, el beta, este beta, lo inclino beta grados positivos hacia el sur. Entonces quiere decir que, ¿qué pasará si yo lo inclino hacia el sur a este colector? ¿Cómo me dará el R sub B? ¿Será mayor que 1 o menor que 1? Si ustedes ven, el solo hecho de levantarlo, el coseno de teta se va mejorando porque ya la normal de la superficie se está alineando con el sol. O sea, el coseno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuánto lo incline. Entre más lo incline, más voy a llegar a mejorarlo, a que sea perpendicular. Entonces, eso es lo mejor, ¿sí? Entonces, vemos que si yo pongo un beta positivo, este R sub B me tiene que dar mayor que 1.
con beta positivo. Y si pongo un beta negativo, pues me tiene que dar un menor que 1, porque en ese beta, entonces, este plano lo estoy mirando, es, digamos así. Imagine que yo lo ponga así, que lo incline de aquí, beta grados negativos. Entonces, fíjate que queda paralelo al Sol, y entonces el Sol pasa derecho y no le, ¿sí? Ni siquiera le pega. Claro que eso depende de cuánto ángulo, ¿no? Entonces, vamos a comprobar eso. Entonces, miremos el programa, a mirar que, dependiendo de cómo lo inclinamos, el valor de R sub B va a dar positivo o negativo en ambos casos. Entonces, si es positivo, entonces más 20. Positivo, pongámoslo aquí. Más 20. Según esto, más 20, como vimos en la gráfica, tiene que dar un RB mayor que 1 porque estamos tratando de que este plano se alinee con el Sol. ¿Sí? Entonces, mire que sí, efectivamente me da 1,22,7. Me da 1,22,7. Y da igual para ambos. O sea, los dos métodos son diferentes. El método de la tabla y el método analítico. Y vemos que da mayor que 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo inclino para el otro lado? Menos 20. Lo tiro para mirar al sur y le digo corra. Entonces ustedes dan cuenta que ahora el R sub B era menor que 1. Estoy perdiendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo voy cambiando el ángulo? Si yo digo 20 grados, recuerde que con 20 grados me dio 1,22,7. ¿Qué pasaría si yo lo inclino 30? ¿Qué esperarían ustedes con respecto al 1,22,7 que me dio antes? ¿Que sea mayor o menor? Que sea mayor porque estoy alineándolo más. Mira, ahora 1,28. Y si lo pongo 40, pues todavía mejor. Estoy alineándolo todavía más. Estoy mejorando ese plano horizontal, lo estoy mejorando. 1,30, mire. Entonces, todo depende de cómo lo incline yo. ¿Sí? Si yo lo levanto o no lo levanto, eso me mejoraría. Entonces, yo estoy jugando ahora con la inclinación. Entonces, por ejemplo, volvamos al 20. Entonces, con el 20, digo 20, 1,22,7 y 1,22,7. Bueno, eso me dio, lo mejoré, porque lo levanté 20 graditos. Ahora, ¿qué esperarían ustedes si el día es más que 81 con respecto a ese 1,22,7? A ver, alguien que me diga, haga la lógica ya mental y me dice qué pasaría con el R sub B si yo voy a analizar eso, pero no el día 81, sino el día, digamos, 90 o 100 o 150. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el R sub B? Ahí tienen capacidad de abstracción espacial. ¿Por qué? La declinación sería más hacia arriba. Entonces, si yo lo inclino, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, yo voy a mirar aquí. Si yo estoy entonces en otro día, entonces el Sol está aquí, ya el Sol no está aquí, sino el Sol está aquí. Y el coseno de teta z pues será, o sea, el plano horizontal será más bueno, ¿sí? El plano horizontal será más bueno que cuando estaba aquí, ¿sí? Y entonces como el plano horizontal ya es bueno, pues tiene razón. Entonces, no, inclinarlo un poquito no me va a mejorar tanto. Entonces, miremos, a ver qué da. Entonces, pongámosle que fuera en el día 100, en el día 120. Vamos a recordar este número, ¿no? Este número me da 1,22,7. Entonces, ahora voy a poner el día 120, por decir algo, cuando la inclinación se vuelve positiva. Entonces, me da, ¿dónde está? 1,035. Y aquí empieza a haber una pequeña diferencia por las horas de amanecer, ¿sí? Aquí está el problema, es que estamos trabajando las horas de amanecer, entonces empieza a haber una discrepancia porque tendría que hacer yo mi análisis en esta tabla. En la tabla tendría que hacer un análisis de efectivamente la hora de amanecer donde se presenta. Seguramente de las 7 no está bien, pero no es mucho el error que estoy cometiendo.
¿sí? Obviamente la tabla la tengo que hacer también entre la hora, así como la fórmula la hice entre la hora de amanecer y la hora de anochecer, yo la tabla también la tengo que, ese 75 no es absolutamente cierto, ¿sí? Tengo que buscar la hora de amanecer para hacer que la cosa funcione bien, ¿ve? Entonces, pero la tabla, ¿sí? Me está dando que efectivamente pasa eso, ¿sí? Disminuiría un poco porque ya el hecho de que el sol ya esté normalito, esté más normalito, la superficie horizontal ya es más buena ya de por sí es más buena aquí es buena, y aquí es más mala, cuando está aquí el sol, pues si esta está buena, mejorarla, pues cuesta trabajo. En cambio aquí, como es mala, mejorarla es posible, ¿sí? Es más fácil mejorarla. Si es mala, una cosa que sea bien mala, pues tiene posibilidades de mejorarla todavía más. Esa sería entonces la situación de el cálculo mirando al sur, mirando al sur. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Esto lo veo, esto es una cosa muy sencilla. ¿Sí? Ya el problema de la programación, pues, es, calcular empiezo con un vector, ¿sí? Inicializo la tabla, el primer dato a la hora que yo empiezo, ¿sí? Y luego voy repitiendo, repitiendo, repitiendo. Lo único que tengo es que actualizar la hora. Voy actualizando la hora anterior más media hora más, la hora anterior más media hora más. Y él va calculando. Y cada media hora más va calculando nuevos cosenos. Y entonces va haciendo la tabla. Él va calculando la hora, ¿sí? Actualizando la hora y actualizando los cosenos. Y ya. Y ustedes ven una cosa, que cuando estoy mirando al sur, el coseno de teta nunca se vuelve negativo. ¿Sí? ¿Sí? Nunca se vuelve negativo. Está perfecto. O sea, siempre será positivo, porque el sol, en un plano horizontal, como ustedes lo vieron acá, en el anterior, pues el sol sí estará desde el amanecer hasta el anochecer, siempre estará llegando a la superficie que está mirando al sur, ¿sí? A esta que está mirando al sur. En cambio, a esta sí hay problema. Entonces, para hacer la tabla discreta, para eso es lo mismo que la otra, pero tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, vamos a hacerlo solamente una partecita. Vamos a ir calculando, no vamos a hacer la tabla sino vamos a calcular individualmente cómo va variando el coseno este coseno, cómo va variando, ¿sí? Si nosotros hacemos el cálculo. Entonces, vamos a mirar a una superficie que no está mirando al sur. Entonces, ese problema está caso, ¿sí? De teta no sur, o sea, que no está mirando al sur. Entonces, vamos a ver el programa y en ese caso, vamos a mirar el código a ver qué es lo que hice. Entonces, ese caso solamente estoy mirando con tabla, ¿no? Con una tabla paramétrica, no la estoy mirando con una tabla construida. Con esta tabla paramétrica es más fácil. Entonces, digo yo, tengo el día 81, que es fácil, el día que viene el sol por el ecuador. Estoy mirando fácil también en una latitud cero, o sea que el ecuador, ya la superficie horizontal está perpendicular al sol. Estoy mirando beta 90, quiere decir beta menos 90, aquí, voy a poner menos 90, quiere decir que la superficie está mirando, no, beta 90 quiere decir que el plano está inclinado 90 grados con respecto, puedo poner 30 grados, ¿sí? 40 grados. Y G sub P, que es el azimut de la pared, azimut de la pared, en este caso 90 quiere decir menos 90, quiere decir que está mirando, ¿a dónde? ¿Al qué? ¿La pared para dónde está mirando? Así está inclinada, 30 grados. A ver, no me han entendido qué es el concepto de azimut de pared, si lo hice ya en la gráfica, mire. Se lo expliqué, ¿Para mire. el este? Azimut de la pared menos 90 quiere decir que está mirando para el este, que el agua
que yo puse, me tocó poner el aparatejo ese, porque ya tenía construida mi casa así, me tocó ponerla mirando para allá. Me tocó ponerla mirando para allá. Normalmente estas aguas no son tampoco que sean estos ángulos betas. Este sería el beta, este sería el mismo beta este beta de la pared, del techo, es el mismo beta del colector. ¿Sí? Entonces, este beta normalmente no es tan grande, o sea, estos techos no los hacen tan altos, sino betas por ahí de 10, 20, 30 grados máximo. Bueno, de todos modos, eso sería el beta. Y gamma menos 90 quiere decir que está mirando al este. ¿Listo? Sería este caso, este. Y estoy en el Ecuador. Estoy en el Ecuador para que se vea más fácil. Que en el Ecuador, en el día 81, para facilidad, quiere decir que el Sol está pasando por encima todo el día. O sea, no tengo inclinación de ninguna naturaleza, sino que el Sol está pasando. Si yo hago esta gráfica, sería que el Sol en ese día, si yo miro mi techo, si esta es mi casa, no voy a ponerle el plano horizontal para no confundirlos, y tengo el colector aquí, y como estoy en el Ecuador, estoy haciendo el análisis, ese Sol está pasando por un plano que es exactamente aquí, o sea, un plano que está vertical, o sea, el plano vertical encima de la pared está así. El Sol está pasando encima, a las 12 del día está exactamente, bueno, aquí me equivoqué, una curva, digamos a las 12 del día el plano está exactamente encima de la cabeza. ¿Sí? Entonces está encima. Entonces, este sería el Sol con respecto a ese plano. Pero entonces usted se da cuenta que a partir de esta hora, después de esta hora de la tarde, pues ya no va a haber, esto no tiene, y todo depende de qué tan inclinado esté. Porque si es poquito esto, pero si el plano es más inclinado, pues al estar más inclinado la hora se va corriendo, la hora límite se va corriendo. Y si yo lo levanto a 90 grados, pues la hora límite llegará aquí a las 12. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque yo pongo el plano, lo pongo vertical aquí, lo pongo vertical, no lo sigo la pared, sino lo pongo vertical, pues el Sol después de las 12 no le pegará. Entonces todo depende de cuánto tenga el beta. Por eso es que no es tan efectivo, digamos, poner digamos, ahora dice, las ventanas de las casas y todo estarán siendo utilizadas para poder obtener energía solar. Listo, sí, eso es bueno. Pero solamente tiene limitado a los mediodías, porque en la ventanal que ponga en el este o el ventanal que ponga en el este va a estar con problema. Y el ventanal que está en el norte o el ventanal que sí tiene todo el día. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que los planos están más, los ángulos son menos inclinados. Pues recibe menos. Bueno, entonces volviendo al cuento, podemos mostrar aquí, para ese caso tan sencillo, pues podemos nosotros decir, sí, si yo lo inclino 30 grados, ¿hasta qué hora puedo llegar yo a que el coseno de teta se me vuelva negativo? Acuérdense, ahora la fórmula que tengo que utilizar no es la fórmula mirando al sur, sino la fórmula genérica, el plano genérico. ¿Sí? El plano genérico. Voy a hacer un highlight aquí. La fórmula ya se cambia. Ya la fórmula es para el coseno teta. La del coseno de teta z sigue siendo siempre la misma, pero la del coseno de teta ahora tiene que ser una hora que tenga esta formulita, coseno de la sinus solar menos el azimuth de la pared, por el coseno de la altitud, por el seno de beta, coseno de teta z, aquí seno, coseno, pero el seno de alfa S es el mismo coseno de teta z, entonces por eso lo puse así, coseno de teta, esta sería la formulita genérica. Entonces, fórmula genérica para calcular el teta, el ángulo que forman
los rayos solares con la superficie. También que es una superficie genérica. Es una superficie que no estoy limitando la que sea horizontal, ni que sea mirando al sur, sino que esté mirando por donde se le dé la gana. Aquí está. La superficie está mirando por donde se le dé la gana. ¿Sí? Está mirando, voy a poner aquí. Para donde se le da la gana. En este caso, ¿sí? Pues está mirando para el este. Si pongo gamas 90, está mirando para el este. Yo ya no tengo que limitarla. Está mirando por donde se le da gana. Entonces el G sub P, gama de pared, es menos 90 aquí. Entonces ya está aquí, aplico la fórmula. Ya el coseno de teta no es la fórmula ni la fórmula esta, ni la fórmula de aproximada para mirar al sur, sino esta. Entonces aquí podemos mirar cómo es el cuento de hora a hora, cuál sería lo que forma el coseno de teta con el coseno de teta z, ¿sí? R instantáneo, ¿sí? Para este caso. Y yo voy a parametrizar por el omega, entonces construyo mi tabla. En mi tabla me da esto. De que en esa tabla, ustedes empiezan a mirar. Empiezo por la mañana de menos 60, menos 45, ¿sí? Menos 30, mire que cuando es menos 30 ya el seno de teta 1 se vuelve 1, ya se vuelve normal, obvio. Cuando el sol está a las 30 grados, el sol, como está levantado 30 grados, iguala, y se vuelve negativo a las 60 grados, son 4 horas a las 4 de la tarde. ¿Sí? A las 4 de la tarde empieza a volverse negativo. ¿Qué pasaría si yo levanto más? Si yo en vez de decir que beta 30, yo digo, no, levántemelo 60. Entonces miremos, a ver qué sucede. Si ustedes miran que yo lo levanto 60, entonces ¿qué pasa? Que se vuelve negativa desde las 2 de la tarde, mire. ¿Sí? Desde las 2 de la tarde. Ya se vuelve negativa. Esto quiere decir que de aquí para allá esto sirve. No le está llegando un coseno negativo, quiere decir, aunque matemáticamente aquí funcione, quiere decir que el sol no está pegándole a la superficie. Cuando los cosenos son positivos, ¿qué quiere decir? Que está bien. Ahora, si yo le digo, levantemos la 90 grados, ¿sí? Que sea una pared, la pared que está mirando al este, una pared vertical. Una pared vertical. Nuestra fachada, nuestra casa que está mirando al este. Sería. Entonces, ¿a qué horas empezará a volverse? El sol no empieza a pegarle a la pared. Pues obviamente a las 12, mire, cuando omega vale 0. ¿Sí lo ven? Entonces, esto está mostrando que eso es lo que sucede cuando nosotros estamos mirando, estamos analizando superficies que están mirando, que no están mirando al sur. Y entonces en ese caso tenemos que tener cuidado porque solamente tenemos que calcular hasta aquí. Este podemos incluir porque este es un 0. Prácticamente esto es el 0. 4, 32, 1 en el LS por 10 a la menos 8, este es el 0. Entonces, estos serían los ángulos que nosotros tenemos que sumar, cosenos, 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 y que tenemos que tener en cuenta. Si calculáramos el coseno de teta z, también lo podemos poner ahí. Entonces, si miramos el coseno de teta z, si lo metemos aquí, coseno de teta z lo meto dentro de la tabla, entonces lo voy a meter. Insertar variables, que no la metí. Coseno de teta z lo voy a meter allá también. ¿Ok? Para que lo miremos. El coseno de teta z y no tiene problema, porque ese siempre será positivo, todo el día. ¿Sí? Ese, lo que pasa es que es poquito para mañana, va creciendo hasta que le vuelve 1 a las 12 y luego va bajando, pero siempre será positivo. Entonces, este se tiene en cuenta todo el día, esta suma, hay que sumar todo esto y relacionar esta suma nada más con esta, porque de resto esto vuelve 0 la radiación, vuelve 0 la radiación. Entonces, esa es la relación para calcular el coseno de teta z sobre el coseno de teta sobre el coseno de teta z sería esta suma contra toda esta suma.
hacer eso, entonces es más, digamos, lo podemos hacer programado, pero programado nos tocaría mirar a qué hora se determina eso, a qué horas es que hace la transición. Y este programa pues sirve para cualquier otro que esté mirando no para 90, sino que esté mirando, ¿sí? Que esté mirando, fíjate que si nosotros lo miramos más 90, en este caso el azimut de la pared quiere decir que está mirando ¿a dónde? ¿A dónde? Cuando pongo azimut de la pared 90, ¿está mirando para dónde? Al este. ¿Para dónde? Al este. Oeste. Al oeste. Oeste, oeste. Al oeste. Eso, me faltó la U. Para el oeste. Entonces, si es para el oeste, entonces, ¿cómo serán los cosenos por la mañana? Negativos. Y por la tarde serán que son los positivos. Entonces, solamente lo que no presenta, mire que los cosenos se presentan por la mañana negativos. Hasta las 12 no le da el sol. Hasta las 12 no le da. De las 12 en adelante le empieza a dar el sol. ¿Sí entienden? Y eso lo ven ustedes en la gráfica. O sea, usted tiene una pared, si usted la pared suya es una pared que está inclinada a 90 grados, ¿sí? Una pared que está inclinada a 90 grados, aquí, esta pared, que supongamos que este es su colector, pero lo puso así vertical, y está mirando, esta es la cara donde va a recibir el sol, está mirando para el oeste. Pues, obviamente, por la mañana, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, hasta las 12, no empieza este señor a recibir. Después de la 1, a las 2, a las 3, ahí se empieza a recibir. ¿Sí se da cuenta? Pues por eso es que les digo que es perdido todo este tiempo. O sea, aquí no hay coseno de teta que sirva. Y en promedio, el concepto de teta z promedio sobre coseno de teta z promedio, pues será la sumatoria del coseno de teta positivos, solamente los positivos, y aquí también la sumatoria de los cosenos de teta z positivos también, que son todo el día. En cambio, este es apenas mediodía o las horas que corresponda, dependiendo de qué tanto lo incliné. ¿Sí me entienden? Ahí se ve claramente eso. Entonces, con esa estructura yo puedo calcular efectivamente, ahora sí, después de que tenga esto, yo puedo calcular cuál es el QS beta con respecto a cualquier superficie, que es el H menos el H promedio menos el H sub D promedio por coseno de teta promedio sobre el coseno de teta z promedio. Este coseno de teta, lo puedo calcular por tablas, no con fórmulas analíticas, con tablas, haciendo ese calculito el día que me corresponda, más el H sub D promedio por el coseno cuadrado de beta medios, que depende del beta más regenerar de piso, por H por seno cuadrado de beta medios. Esa sería. Entonces nos falta, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo calculamos? Si es que el Instituto Meteorológico Colombia no nos está dando sino el H y el H sub D, pues toca estimarlo. ¿Sí? Entonces, como ya nos dieron las 11, nos toca estimarlo la próxima clase, la última, y miremos a ver qué alcanzamos de ver la aplicabilidad de esto para un caso práctico, digamos que esto sea un colector, que ustedes van a poner un colector fotovoltaico en su techo de su casa para que aprendan cómo colocarlo bien. Y si les toca ponerlo así porque su casa es así, ¿sí? Entonces, saber cuánto pierden y cuánto van a perder con respecto a ponerlo horizontal o ponerlo mirando al sur. Bueno, entonces, por hoy se nos acabó el Luego, profesor. día, entonces nos vemos en la próxima clase. Chao. Gracias.